Señores, estamos en esta noche cultural en homenaje al Día de la Madre. Madre, el lucero que más brilla en mi cielo, eres tú la flor más hermosa de mi jardín, eres tú el gran amor de mi vida, eres tú mi felicidad. Mamá, el mejor regalo que te puedo dar es todo mi amor, cariño y comprensión. El mismo regalo que me has hecho tú desde que llegué a este mundo. El Día de la Madre es una festividad que se celebra en honor a las madres en gran parte del mundo y en diferentes fechas del año dependiendo del país, cultura y nación en que se celebra. Las primeras celebraciones del Día de la Madre se remontan a la antigua Grecia, donde se rinden honores a la Rea, la madre de los dioses Zeus y Hades, y posteriormente los romanos llamaron a esta celebración Hilaria, cuando la adquisición de los griegos se celebraba el 15 de marzo en el templo de Cibeles, y durante 3 días se realizaban ofrendas. Con la llegada del cristianismo se transformó estas celebraciones para honrar a la Virgen María, la Madre de Jesús. Están viendo en el escenario, hermanos, a la agrupación cultural Guarimarca y se consolida por los años 2012 con la finalidad de revalorar y difundir la música peruana y ayacuchana. Sus raíces tienen descendencia entre los bravos morochucos y la familia constructora de instrumentos de música, guitarra, charango, mandolina y ejecutores de la música ayacuchana. ¿Estamos listos? Me avisan, por favor. Y actualmente cuenta con 2 grabaciones discográficas. La primera producción en el proyecto, en proyectar la variedad de la música sudamericana, y la segunda producción revalorando nuestra música ayacuchana. Señoras y señores, ya estamos listos. Godo, ¿ya estamos listos? ¿Estamos listos, Godo? ¿O todavía falta? Wilber y Rubén Tenorio Lago, los hermanos, realizan producciones discográficas en la sala de grabaciones Dolby R Producciones. Listo, maestros, aquí está para el aplauso de ustedes la agrupación cultural Guarimarca. Un aplauso para ellos. Hola, 2, sí. 2, sí. Sopla tú. Hola, sí, 2. Hola, 2. Sí, 2. Hola. Hola, sí, 2. Muy buenas noches. Pedimos unos minutos de su comprensión para dejar los sonidos bien modulados. Hola, 2. Sí, 2. Hola, 2. Hola, 2. Hola, sí, 2. Hola, 2. Ya, Godo, vamos, levanta. Dale un poquito más de fuerza. Sí, hola. Sí, hola. Vamos, Godo. Hola, sí. A ver, Godo, sí. Hola, 2, sí. Hola, 2, sí. ¿Qué pasa el vídeo? En canal te dejé el vídeo.
Palmas arriba. Con fuerza. Eso. Y todas las madrecitas, ¿sabes? Vamos a acompañar con esas palmitas arriba, vamos a ver. ¡Fuerza! Ahora sí, vamos a venir y a bailar y a gozar, así es. Todos con el al ritmo de esta bonita morenada. Desde el altiplano, Bolivia, Perú.
Hace mucho tiempo yo me enamoré de ti, cuando bailabas bella en el carnaval. Que hubiera imaginado besar tus labios y acariciar tus lindos negros cabellos. Linda brujita, bella flor, me embrujaste mi corazón. Hoy te ofrezco mi amor ante la mamita del socavón. Linda brujita, bella flor, me embrujaste mi corazón. Hoy te ofrezco mi amor ante la mamita del socavón. Chiquiriquichito alegre cantará, Poncho Vicuña te protegerá. A la mujer que me encantó, a la mujer que me embrujó, este coca ni amará. Chiquiriquichito alegre cantará, Poncho Vicuña te protegerá. A la mujer que me encantó, a la mujer que me embrujó, este coca ni amará. Muchísimas gracias. Muy buenas noches y a nombre del Centro Cultural de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, la agrupación Guarimarca, la agrupación ayacuchana, en esta bonita noche complaciendo este bonito homenaje para el Día de las Madres. Para todas las madres ayacuchanas, huamanguinas y en especial para las madrecitas lindas de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Un fuerte voto de aplausos para esas lindas madres. Será un bonito inicio con una bonita morenada, parte de nuestra cultura peruana, desde el altiplano Bolivia, conmemorando siempre la celebración de la Virgen de la Candelaria. Y queremos saludar también esta bonita noche a un gran tío que se encuentra presente, para Gabrielito Montes. Un fuerte voto de aplausos. Y para todas las madrecitas que se encuentran presentes en esta bonita noche, en especial para mi madrecita Estela Lagos Camasca, que seguramente desde la casita está viéndonos. Y asimismo para las madrecitas que nos acompañan esta bonita noche, para Amadea, mi querida esposa, para Jacqueline y para todas las madrecitas. Vamos a hacer un bonito homenaje a esta bonita noche, dedicándoles esta bonita cumbia, un bolero hecho cumbia.
Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando en mi pensamiento, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Dejo adormecido este lamento, hace que esté presente. Al recordarte, estrechen mis retratos con frenesí, y hasta su oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena está sin ti. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. ¡Con fuerza! Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando en mi pensamiento, mis lágrimas son perlas que caen al mar. El eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarte, estrechen mis retratos con frenesí, hasta su oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena estar sin ti. Qué bien, qué bien. Aquí está la agrupación cultural Guarimarca.
sus integrantes, hay que conocer a sus integrantes. A Wilber Tenorio Lagos en la primera guitarra y voz, a Rubén Tenorio Lagos, segunda guitarra y primera voz, Brian Tenorio Lagos, viento y voz, Kevin Tenorio Felices, guitarra, base y voz, Eric Bellido Lagos, percusión, Rudy Alfaro Astorima, charango y bandolina, Miguel Paredes Morán, vientos, Seba Laura Zulca, vientos, y Saúl Palomino Quispe, vientos. Seguimos con la agrupación cultural Guarimarca, que en este trabajo, en este bicentenario de la gloriosa batalla de Ayacucho, vienen trabajando justamente su tercera producción musical, con énfasis con la música andina peruana y latinoamericana. La agrupación cultural Guarimarca, con el siguiente tema musical. Adelante, Wilber. Sí, bien, estimado público, tengan ustedes, cada uno de ustedes, muy buenas noches. Agradecidos la invitación del Centro Cultural de nuestra alma mater, la Universidad San Cristóbal de Huamanga, y en especial a la señora Rosa Rebollar. En esta oportunidad, la agrupación preparó temas variados en diferentes géneros musicales para poder esta noche compartir un día tan especial, ya próximos y vísperas a un día tan especial que es el Día de la Madre. La madre es única, creo que hay el término madre, no cansaríamos en describirle, y como con mucho cariño para todos ustedes, y puedan compartir lo mejor de nuestra música peruana latinoamericana. Con mucho cariño, la agrupación Guarimarca en este espacio cultural. Muy agradecido. Muchísimas gracias por a este público tan selecto que se ha hecho presente en este bonito escenario del Centro Cultural. Ya son de Saya. A ver, ¿dónde están las madrecitas? Vamos a invitar para que bailen. Y a los muchachos de la estudiantina también que están acá. Para Elías y para todo ese equipo integrante de esta bonita institución de la estudiantina municipal. Ya son de Saya este bonito ritmo. Todos nos ayudan a cantar y a son de esa bonita Saya. Estas palmitas son de Saya.
Samboe. A ver, muévanse. Muchas gracias. Muchas gracias a la agrupación cultural Guarimarca. Bueno, y para despedirse, la agrupación cultural Guarimarca nos entrega la última entrega musical de esta noche. A ver, adelante maestros. La última entrega musical. Tenemos grandes artistas que vienen esperando en los camerinos. Actualmente Guarimarca viene incorporando a las generaciones nuevas de la familia con el fin de preservar y seguir difundiendo lo que es nuestro, que es la música andina y peruana. Finalizando su participación, la agrupación cultural Guarimarca nos dicen así. Adelante maestros. Y como buen ayacuchano queremos dedicar este bonito huayno para toda esa madrecita linda de nuestro Ayacucho querido, de nuestra Huamanga. Así es.
Mío, ¿por qué lloras? ¿Por qué tienes que padecer? Si la suerte nos separó, no hay remedio más que llorar. Si la suerte nos separó, no hay remedio más que llorar. Abandonaste mi corazón no por buscarte otro mejor. Abandonaste mi corazón por buscarte otro mejor. Encontrar así como no, igual cariño, ya no, ya no. Encontrar así como no, igual cariño, ya no, ya no. Abandonaste mi corazón por buscarte otro mejor. Abandonaste mi corazón por buscarte otro mejor. Encontrar así como no, igual cariño, ya no, ya no. Encontrar así como no, igual cariño, ya no, ya no. Eso yo no sé, maravilla huetas chayay. Eso yo no sé, sujoy parurus chayay. Eso yo no sé, maravilla huetas chayay. Eso yo no sé, sujoy parurus chayay. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la agrupación cultural Guarimarca por su participación en esta noche. Bueno, como ustedes al momento de ingresar les han dado un ticket, ¿verdad? Tienen un ticket en mano. Vamos a hacer un sorteo entre todas las madres presentes el día de hoy en nuestro escenario. Y gracias a la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Cristóbal de Huamanga, su cooperativa de mucho prestigio en nuestra ciudad y reconocida a nivel nacional como una institución con mucha solvencia económica y financiera. A nombre de la Cooperativa San Cristóbal de Huamanga vamos a hacer el sorteo. Señora Rosita, por favor, pase adelante. Que pase adelante, Rosa, dile, que pase. Rosa, que pase adelante. A ver. Vamos a hacer este sorteo a nombre de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Cristóbal de Huamanga y agradecemos públicamente por la donación de estas 5 bolsas de confeccionadas por víveres. Está justamente de víveres para que ustedes se lleven a casa. Doña Rosita, por favor, ¿dónde está? Los tickets que tienen que dar, porque ustedes tienen su ticket. Señora Rosita, por favor, apersónese. ¿No les han dado el ticket? No sé, parece, a ver, vamos a ver una solución, vamos a dar una solución. A ver, señora Rosita, tenemos 5 bolsas para las mamás presentes el día de hoy. El primer ganador, la primera mamá ganadora de esta noche. A ver, vamos a ver.
¿De quién se trata? Del número 506. ¿Quién tiene el 506? El 506. Señora Rosita, vamos a ver, vamos a verificar. Pasa por acá, por favor. La manager de la estudiantina Ayacucho. La 506. Muy bien, perfecto. Entréguele, señora Rosita, su presente. Ronald, saca el siguiente. Chocolea. El siguiente número. Gracias a nuestra cooperativa de ahorro y crédito San Cristóbal de Huamanga, la mejor cooperativa de la región y del Perú. Atención, la 557. ¿Quién tiene la 557? 557. A ver, ¿me pueden decir la 557? ¿Alguien tiene? A ver, vamos a ver. La 557. La 557, muy bien, vamos a ver. Muy bien, la 557. Doña Rosita, vamos, las entrega. Haciendo una pequeña aclaración. Las mamás que han llegado un poquito tarde van a recibir para otro sorteo, porque no podemos duplicar. Lo que queremos es no duplicar los votos, los boletos. El siguiente, por favor. El siguiente. Pásame uno. Muy bien. El siguiente. El que tiene, mamá que tiene el número 502. El 502, ¿quién no tiene el 502? A ver, vamos a ver. El 502. A la 1, mamá. A las 2, el 502. El 502. ¿Está? Parece que no está el 502. Pasamos, Ronald, una chocoleadita, por favor, una chocoleadita. La mano virgen de Ronald, vamos a ver la mano virgen de Ronald. El siguiente. El 593. El 593, ¿quién no tiene? 593. A ver, venga para acá. Vamos, el notario tiene que ver primero. El notario tiene que ver. A ver, pase señora. El 593. Muy bien. Vamos a ver. El 500, muy bien. De manos de doña Rosita recibe este presente de la cooperativa de ahorro y crédito San Cristóbal de Huamanga, su cooperativa amiga. El siguiente, por favor. Aquí está el siguiente. ¿Cuántas bolsas todavía tenemos? Atención, el 524. El 524, ¿qué no tiene? 524 a la 1. 524, mamá. El segundo, 524. El tercero no hay. El siguiente, Ronald. A todas las mamás que han llegado temprano tienen este boleto. El siguiente. Atención. Atención. El 511. ¿Quién no tiene? El 511. ¿Quién no tiene? A ver, vamos a ver. El 511. A ver, vamos a ver. Ah, ya. Muy bien. Vamos a ver. Ella, la ganadora es la señora que está en silla de ruedas. Muy bien. Doña Rosita, haga entrega a usted de este presente. Y aquí está la última de la cooperativa de ahorro y crédito San Cristóbal de Huamanga. Atención, el siguiente. El 552. ¿Quién no tiene el 552? A ver, mamá. El 552. ¿Quién lo tiene? El 552. A ver, vamos a ver quién lo tiene. El 552. A ver, muy bien, vamos a ver. Nuestra querida mamá que trabaja justamente en nuestra institución. El 505. Muy bien. Doña Rosita, entrégale su presente. Muy bien. Gracias a su cooperativa de ahorro y crédito San Cristóbal de Huamanga, su institución financiera al servicio de Ayacucho. Ya tenemos a ustedes, a los integrantes del marco musical que en esta noche nos entregarán lo mejor de su amplio repertorio. Estará justamente, estoy buscando dónde está, se me ha perdido el papelito de los integrantes. Vamos a ver. En la primera guitarra, Godofredo Quispe, que también es ingeniero de sonidos, hoy día nos está colaborando. En la guitarra base,
Isaac Moisés y en bajo electrónico Raúl Gutiérrez. ¿Qué nos van a ofrecer ellos? Van a estar en el marco musical de una de las grandes voces de la bella ciudad de Huanta, Sarit Rodríguez y Aranga, intérprete de la música ayacuchana tradicional natural de la provincia de Huanta, región de Ayacucho. De padres huantinos, Jorge Rodríguez Alfaro y Magda Yaranga Romero, canta desde los 6 años de edad. Bajo el marco musical de estos grandes amigos músicos ayacuchanos, aquí está Sarito Rodríguez y este tema tradicional, Alameda Putumayo. Listo, maestros, adelante con la guitarra. Panas
gracias y agradecer por la invitación a la licenciada Rosita. Y esta hermosa noche estamos homenajeando a nuestras queridas madrecitas del Centro Cultural que están presentes y a todas las madrecitas que nos están viendo también por las redes sociales. Este hermoso homenaje, se vienen grandes artistas también. Mi nombre es Ari Rodríguez y esta hermosa noche les estoy dedicando a nuestra música yacuchana. Y bueno, quiero despedirme con este hermoso pasacalle. Y vamos, maestros, con esa guitarra yacuchana. ¡Eso! ¡Vamos! Me acompañan con esas palmitas.
gracias, Arit, muy agradecido. Ya viene el nuevo grupo Trébol, ¿ah? El nuevo grupo Trébol. Voy a invitar cordialmente a un gran amigo y maestro ayacuchano. Él es maestro y compositor de música ayacuchana. Me voy a referir al profesor Gabriel Quispe Montes, que nos va justamente a ofrecer una composición, me dijo usted, ¿no, profesor? Muy bien, profesor. Adelante, usted tiene el micrófono. Muy buenas noches. En primera instancia, quiero agradecer a la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga por darme esta oportunidad para saludar a todas las madres, no solamente de Ayacucho, sino que también a las madres del Perú y del mundo entero. Considero de que la mujer ha sido creada por Dios después del varón por ser algo mejor. La mujer, por su misma condición, debe ser objeto de respeto, valoración, simpatía. La mujer debe tener iguales derechos que el varón. Ella debe tener acceso al trabajo, a la instrucción, a la política y a la administración pública. La mujer, como madre, es especial. Simboliza la ternura, la abnegación, la responsabilidad y el coraje. La madre simboliza el sacrificio, el esfuerzo, el progreso y construcción del porvenir por su nobleza y por su indulgencia. La madre simboliza protección, dignidad, justicia, supera la vida y la muerte. La madre es bondad y dádiva, siempre da y no recibe nada a cambio. La mujer como esposa es amiga, amante y solidaria. Una esposa asume responsabilidades, educa, alimenta, viste y protege. En suma, ofrece bienestar a los suyos. Como esposa, debe ser objeto de consideración, de tolerancia, de sinceridad, de lealtad, de empatía. Los varones como esposos tienen que ponerse en los zapatos de sus esposas, las mujeres, porque no basta procrear a los hijos. El varón también tiene que asumir con las tareas domésticas, tiene que aprender a cocinar, a lavar, a barrer, a limpiar la casa, a cuidar el jardín, no solamente la mujer. No, a eso se llama empatía. De igual manera, la esposa o la mujer debe ser objeto de amor. La mujer o esposa no debe ser soberbia, no debe ser mancillada, engañada, maltratada ni excluida. La mujer y la esposa debe ser objeto no debe ser objeto de despilfarro, de frivolidad. En esta época de la informática y la tecnología, muchas mujeres son frívolas, son superficiales, más están preocupadas en el maquillaje, en pintarse el cabello, y eso es parte de la frivolidad, aunque
Es cierto de que debe tener coquetería, ¿no? Para siempre tener pues el amor de su esposo, pero no ir a extremos, indudablemente. Y no debe ser esclava por parte de la fe. Esto lo digo porque los sacerdotes católicos, los evangélicos dicen, tengan fe en Dios, mujeres, tengan fe en Dios. No, señores, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice de que existen 3 principios para el cristianismo: la fe, el amor y la esperanza. Y la más grande de ellas es el amor. Es el amor a uno mismo, el amor al prójimo. Entonces, si los curas y los evangélicos nos dicen, tengan más fe que amor, que esperanza, nos están engañando. Y por otra parte, la mujer no debe ser supersticiosa, no debe estar consultando el horóscopo, no debe ir donde la bruja, porque la bruja no sabe pues ni su suerte misma y que va a saber la suerte de los demás, ¿no? Entonces, lo he dicho todo esto para reflexionar y para rendir homenaje a todas las mamás presentes, ausentes, y también para todas aquellas madres que desde el cielo nos ilumina nuestro andar y nuestro camino. Muchísimas gracias. Muy bien, eran las palabras de nuestro distinguido maestro ayacuchano y compositor de música ayacuchana, Gabriel Quispe Montes. Bueno, ustedes han visto, hace algunos años el grupo Trébol era la sensación con esa extraordinaria voz de Celso en la primera guitarra. Ahora el grupo Trébol ha reaparecido y ha reaparecido con una buena lead. ¿Saben por qué? Porque el ingeniero Alex Cárdenas Jurado en la primera guitarra viene justamente a reemplazar a un gran amigo que está en los cielos, a José Juscamaita Moreno. Y me da un gusto, ¿saben por qué? Porque lo está tocando tan igual que Pinochito cuando estaba en vida y tocaba en el grupo Trébol. Alex Cárdenas Jurado en la primera guitarra, Carlos García Gómez en la segunda guitarra y segunda voz, y Celso Romanía La Luna en la primera voz. Nos van a interpretar un tema muy bonito, muy sensible y muy cariñoso. El título de la canción, Madre. Alex, tú tienes la guitarra, adelante. Oh madrecita, viejecita linda, buena y pura, orgullo de tu hijo. Oh madrecita, viejecita linda, buena y pura, orgullo de tu hijo. En estos versos va todita mi alma, ¿qué más podría ofrecerte, madre? En estos versos va todita mi alma, ¿qué más podría ofrecerte, madre? Hijos ausentes no sean ingratos, madre hay una sin comparación. Hijos ausentes no sean ingratos, madre hay una sin comparación. Ama a tu madre, ya aún la tienes viva, y venera si es que la
has perdido. Ama a tu madre si aún la tienes viva, y venera si es que la has perdido. Madre hay una sola, y es la estrella más fuerte que alumbra el universo, y es la joya más importante que los que existen. Tú, madre. Viejita linda, esta mi canción lleva el afecto solo para ti. Viejita linda, esta mi canción lleva el afecto solo para ti. ¿Qué más podría ofrecerte, madre, si en estos versos todo mi alma? ¿Qué más podría ofrecerte, madre, si en estos versos va todita mi alma? Muchas gracias. Buenas noches. Muy amable. Contentísimo de volver a los escenarios, y qué mejor en este auditorio de nuestra primera casa de estudios. Hace mucho tiempo dejamos de estar así en estados, pero nos encontramos contentísimos. Simple y llanamente, si hoy reaparecemos es por ustedes, madres, porque los queremos, porque madre hay una sola. Yo les pido un aplauso fuerte para ustedes, mamás. Lo primero que quiero es que el día domingo lo pasen bien y no se repita la monotonía de los hijos. Mamá, hoy es tu día. Mire, te traje una licuadora y una papaya, mamá. Prepáralo. ¿Qué tal, hijo, verdad? ¿Cierto o no cierto? ¿Sucede? Ay, hijo, estoy orgulloso. Este es para mi cochina, para mi vieja. Una cocina, trae pollo. Mami, te compré la cocina y traje pollo. Anda, legal usted. No es justo, ¿verdad? ¿Miento? Porque si fuera mentiroso sería narizón, digo la verdad. Entonces, por el día domingo, un fuerte aplauso para ustedes, madres lindas. A ver, papás, que se escuche esos aplausos. Gracias. Y este tema que vamos a interpretar es Solo Recuerdos. Hay muchos acá que todavía recuerdan esa tuna universitaria que tenía la San Cristóbal de Huamanga. No quiero hacer comparaciones. Para mí la tuna, desde que se fundó hasta el 90, qué hermosa tuna que pasaba fronteras. Y en esa tuna estaba un integrante, el profesor Cárdenas, Dionisio Cárdenas, que cariñosamente le decíamos Pinky. Qué alegría. Este tema es de él. Y qué mejor que lo vamos a interpretar con la primera guitarra de su hijo. Un fuerte aplauso. Que ya está al cielo también para Pinky. Gracias. A ver, acompáñanos con las palmas. Vamos, Hernán con los guineros.
tanto vale tu llanto si más profundo fue mi quebranto? ¿Qué tanto vale tu llanto si más profundo fue mi quebranto? Las ilusiones sabidas ya se acabaron, solo queda la amargura de tu engaño. Las ilusiones sabidas ya se acabaron, solo queda la amargura de tu engaño. Recuerdo de mis pasiones se han enredado en tus desdenes. Recuerdo de mis pasiones se han enredado en tus desdenes. Maldito aquel momento que envenenaste la más hermosa sonrisa de mis sueños. Maldito aquel momento que envenenaste la más hermosa sonrisa de mis sueños. A ver, Huamanga, levantemos. Otrita mi alma, píntame ese cuadro para mi madre. Solo recuerdo nos queda de aquel ayer martirizado. Solo recuerdo nos queda de aquel ayer martirizado. Cuando el destino se empeñe en acercarnos, nos alejará el olvido para siempre. Cuando el destino se empeñe en acercarnos, nos alejará el olvido para siempre. Qué bonito tema, ¿verdad? Muchas gracias. Qué bonito tema, Solo Recuerdos, de Dionisio Cárdenas, el popular Pinky, que Dios lo tenga siempre en su gloria. Estará feliz que sus canciones sigan siendo actualizadas por estos grupos musicales ayacuchanos. El nuevo grupo Trébol, integrado ahora por Alex Cárdenas en la primera guitarra, creo que van a seguir surgiendo y demostrando una vez más que la música ayacuchana es parte fundamental de la vida diaria del ayacuchano. Celso, el siguiente tema. Muchas gracias. Primeramente quiero decir y agradecer esas palabras tan sabias del maestro Gabrielito lindo, hermano, ¿qué tal mensaje para grande? Lo mejor para ti, maestro. De igual manera para el hombre de la locución, señor, amigo mío, para ti, Impidio Vargas, para ti y para todos ustedes. Lo único que les pido es amen a mamá mientras la tengan a su lado. Con todo respeto lo que voy a decir, no como aquellos hijos. Oye, hombre, tengo carro, tengo casa. Oye, pero la vieja está mal ya. ¿Y qué hacen? ¿Se ponen de acuerdo? Los llevan al asilo. ¿Qué tales hijos? Esa madre crió, por decirte, 5 hijos. Y esos 5 hijos no pueden ayudar a la mamá. Bárbaro. Un aplauso para ustedes, mamás. Este tema que vamos a interpretar también es de un ex integrante de la Tuna Universitaria que hoy nos guía desde el cielo y nos alumbra.
Walter Vidal García, integrante del grupo Trébol, el gran Chovy, de él este tema que dice no. Qué lindo tema. Walter Vidal García, que Dios lo tenga siempre en su gloria. Cuando Vamos, integraba el Hernán. grupo Trébol, lo hacía con tanto cariño. Por Chanquil. No. ¿Dónde te fuiste, paloma, dejándome solo y triste? ¿Dónde te fuiste, paloma, dejándome solo y triste? Ese lucero que fuiste para mí ya se ha apagado. Ese lucero que fuiste para mí ya se ha apagado. Cuando vengas a buscarme, no me hallarás en el nido. Cuando vuelvas a buscarme, no me hallarás en el nido. Mi corazón sangriante cerró su herida para siempre. Mi corazón sangrante cerró su herida para siempre. De nada vale mi llanto por ese que amor que amé tanto. De nada vale el llanto por ese amor que amé tanto. De nada vale el llanto por ese amor que amé tanto. Por haber hecho pedazos a un amor puro y sincero. Por haber hecho pedazos a mi amor puro y sincero. Y ya no suplique. Ya no suplique. Si cerré mi corazón, jamás volveré a amar. 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 Gracias, Muchas Celso. gracias. Gracias, Celso. Gracias, amable. Alex. Gracias, Carlos. Muchas Muchas gracias. El nuevo grupo Trébol estuvo con nosotros. Muchas gracias. Vamos a ver, vamos a hacer el sorteo ahora de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena. Por favor, todos tienen su ticket, las mamás tienen su ticket. Doña Rosita, por favor. Muy bien, vamos a ver. Vamos a sacar. ¿No tienen? ¿Qué hacemos, doña Rosita? ¿No tienen algunos? Tienen todos, dice, tienen todos. No dicen. Bueno, vamos a sacar. No podemos pasar al tiempo, pues vamos a tener. Todos al ingresar han tenido su ticket, ¿verdad? El primero de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena. Atención, el 561. ¿Quién no tiene el 561? A ver, mamá, el 571. ¿Quién no tiene el 571? No hay, parece que no hay. El siguiente, cierra los ojos, José, y chocolea. Ya.
No está cerrando los ojos. Hola, hola. No. Hola. Pásame el siguiente. Yo no miro, hay que ser transparente en el trabajo. Atención. El 526. 526, ¿quién lo tiene? A ver. Vamos a ver, señora. Primero tiene que pasar por acá. Vamos a ver si. Vamos a comprobar. El 526, vamos a ver. Muy bien, el 526. Hola. La señora Rosita le va a entregar el Hola. presente Hola, de la sí. Cooperativa de Ahorro y Crédito Hola, Santa sí. María Magdalena. El siguiente, por favor, el siguiente. Godo, vayas alistando ya. Ya. El siguiente. El 558. ¿Quién no tiene el 558? A ver, levanten la mano. A ver, mamá, levante la mano. El 558. Parece que no hay, ¿no? Las mochilas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena va a ir a manos muy buenas de nuestras madres. Vamos a ver, vamos a comprobar. El 558, vamos a ver. Muy bien, el 558, doña Rosita le está entregando la mochila de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena. Muchas gracias, nuestra cooperativa, por este trabajo que nos ha dado de entregarnos estos presentes. Atención, el 501, repito, el 501, ¿está? El 501 no está. El siguiente, Chocolea José. Ya, atención. El 542. 542, ¿quién no tiene el 542? A ver, Heidi. A ver, vamos a comprobar científicamente si es el 542. Muy bien, sí, la 542. Muy bien, su mochila para nuestra artista exclusiva del Centro Cultural. El siguiente, el 588, el 588, ¿quién no tiene? El 588 tienen, a ver, que levanten la mano. No, a ver, no hay el 500. Seguimos, José. El 583, 583, ¿quién no tiene? A ver, ¿hay alguien? Levanten la mano. 583. A ver, pasa, vamos a comprobar científicamente si es el 583. Adelante. A ver. Está bien cansada nuestra mamá, creo, en este momento. Muy bien, 500. Entrega de su mochila de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena. ¿Cuántos tenemos, doña Rosita, todavía? Hay varios. 5 todavía. El 527. El 527. A ver, vamos a ver. Despacio. ¿Cuál es su nombre, madrecita? María Canachiro. Muy bien. ¿Me permite el boletito, señora? Señora, su boletito, por favor. Su boletito. Vamos a ver. 520. Muy bien. Muchas gracias, señora Canachiro. El siguiente. El 508. El 508, que no tiene. A ver, mamá, 508, vamos a ver. Despacio. Venga usted, relajadita, porque se va a llevar su mochila con algunas cosas que hay adentro. ¿Me permite, por favor? Señora Rosita, ¿me permite? Si está bien el 508, muy bien, el 508. El siguiente, José, el niño José está sacando la boleta con manos vírgenes. 512, el 512, ¿está? A ver, la niña que saque también puede ser. A ver, la niña que saque, no importa. Lo que el público pide. El 512, ¿está el 512? No hay el 512. 512. Espérate, que venga 512, pues. ¿Quién es 512? Ah, ya está. ¿Me permites tu boleto, por favor, para comprobar si es el 512?
Permíteme el boleto, por favor. El 512, muy bien. El siguiente, niña, ven, la niñita que saque. Ha sacado ya, ¿no? Atención. El número, atención lo que ha sacado la niña. El 569, el 569. ¿Está listo el 569? 569, ¿está listo? No tiene nadie el 569, se ha ido a la casa. El siguiente, José, vamos a ver de quién se trata. El siguiente, ahí está, espérate, ¿qué número? 569, muy bien, el 56. ¿Me permites, por favor? El 569, muy bien. Ahora el siguiente número, el 585. ¿Quién lo tiene? El 585, a ver. El 585 a la 1, a las 2, ¿está? Nadie me levanta la mano. Y a las 3 no hay, ya se ha ido a casa. Se ha cansado de estar acá. El 551, ¿está el 551? A ver, el 551. Son productos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena, que también nos ha colaborado en esta noche tan importante, de la noche cultural de nuestro centro cultural. Vamos a ver de quién se trata. El 519, ¿quién no tiene el 519? 519. Solamente faltan 2 mochilas para que se lleven a casa. 519. No hay el 519. Que se han ido las mamás tan rápido. Si son las 8:10 dicen. El 594. El 594, ¿está? 594. Vamos, despacio, venga señora, despacio, por favor. Despacio, relájese, por favor. Tienen que presentarlo aquí. Vamos a ver de quién. 590. ¿Su nombre, mamá? La señora Vidalina Andía se ha llevado su mochila con productos que tiene. Bueno, feliz día, señora, muy bien. Que lo pase bien con toda la familia. Aquí está el siguiente. El 553, la última mochila. El 553 a la 1. 553. A ver, ¿de quién se trata? El 553. Ahí, vamos a ver. Y la señora ya se sacó. Ya se sacó. El siguiente, por favor, el siguiente. ¿Tiene un talonario? No tiene. Nosotros trabajamos transparentemente bien. El número 537. ¿Quién no tiene el 537? Levanten la mano. A ver, parece que 537. 537, ¿está? No está dentro. No está el 500, se ha ido a casa ya. A ver, vamos a ver la mano virgen de don Bardonio, ¿no? El 530. ¿Quién no tiene el 530? A ver, 530. Muy bien, vamos, despacio, mamá, despacio. Ella se lleva la última mochila. Vamos a ver. No, todavía no se... No, es que tenemos de acuerdo 530. Muy bien. ¿Qué le damos? Su mochila. Muchas gracias. En su momento. Todo está planificado. Bueno, doña Rosita es muy condescendiente y va a entregarle una canasta. Muy bien, nos hemos salido de las reglas, pero hay que darle su canasta. Muy bien. Ahora sí.
saben que en la parte musical van a venir dos grandes voces, extraordinarias voces de nuestra música ayacuchana. Son dos jóvenes ayacuchanos que han complementado a su afición y a la crianza del caballo peruano de paso su amor por la música y el folclore nacional, convirtiéndose en un proyecto artístico-cultural en busca de promover y mantener viva la cultura del Perú, así como revalorar, que es importante, nuestra identidad a través del canto a caballo, en razón que tienen bien claro que la afición y la crianza del caballo peruano de paso crece más cuando el arte en cuestión se cultiva junto al folclore nacional. Ambos manifiestan que es un orgullo para ellos cantar cabalgando en hermosos ejemplares que son caballos peruanos de paso, raza caballar propia del Perú, embajadores silenciosos y patrimonio de nuestra patria. Aquí está Oscar y Sandro para ofrecernos este tema dedicado a todos ustedes, mamás. Punchuyay. Maestros, adelante con la guitarra. Sí. Muy buenas noches, queridos amigos. Somos Oscar y Sandro y queremos entrar a sus corazones por medio de estas canciones. Pero nos permitan, vamos a hacer un merecido homenaje a todas las madres de Perú y del mundo, a esas madres que nos dan su amor infinito e incondicional, el amor más puro y sincero. Este poema hecha canción que lleva por título Punchuyay, con mucho cariño para ustedes, y que suene la guitarra. Nos acompaña con esas palmas. Y nuestra alma vibra de esta manera. Mi poncho color vicuña, este ponchito guachapuncho, lo hizo mi madre, cuya y cuspa, lo hizo mi mamá, su huaca y cuspa. Sin puncubi y ahí cuspan, chisin y aldazo y ahí cuspan. Esta canción, que está bien escrita, del maestro Randulfo Fuentes. Un abrazo y un aplauso para Randulfo Fuentes, por favor. Con mucho cariño, con mucho amor de Oscar y Sandro, esta bella canción para ustedes. Vamos con la segunda parte. Vamos con esta última parte. De aquella nube ella robó el más fino blanco bello. De aquella nube ella robó el más fino blanco bello, y con la plata no se consigue lo que vale un amor, lo que vale un gran amor. De aquella nube ella robó el más fino blanco bello, y con la plata no se consigue lo que vale un amor, lo que vale un gran amor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Para ustedes, madres. Con todo el cariño del mundo. En principio, siempre dando las gracias a Dios por estar aquí y darnos la oportunidad de convivir con todos ustedes.
agradecer al Centro Cultural por hacernos parte de este lindo homenaje a todas las madres. Muchas gracias. Vamos con esta siguiente canción. Esta canción no necesita mucha presentación. Una canción escrita por mi tío Ángel Medellana, que lleva por título Mi Destino Marinero. Y vamos con esa guitarra. Gracias. Y nuestra muestra de cariño para cada una de ustedes, con mucho cariño. Vamos alegrando nuestro corazón esta noche y la vamos a cantar todos juntos. Y nos despedimos con esta canción. Y que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Y que viva nuestra música yacuchana. Otra vez la soledad va conmigo de la mano. Otra vez solo recuerdos, otra vez noches en vela. Lo que más amo es dejar, pero juro he de volver. Tú comprendes, corazón, mi destino marinero. Piensa en mí mucho, te ruego, el tiempo será más corto, pero ya ves, soy errante, mi destino marinero. Caminos que voy dejando, romances que van quedando. Cansado de andar errante, me entrego en otros brazos. Son solo sueños fugaces, por que llegada la aurora tengo que partir tan pronto, mi destino marinero. Piensa en mí mucho, te ruego, el tiempo será más corto, pero ya ves, soy errante, mi destino marinero. La guitarrita. Nuestra música yacuchana, elegante, muy expresiva, a veces nostálgica, pero sobre todo muy peruana. Que viva nuestra música yacuchana y que viva el Día de las Madres. El Día de la Madre no es solo este domingo, sino es todos los días del año. Que Dios las bendiga a cada uno de ustedes. Y nos vemos con su última parte. Pregúntale a las estrellas, compañera de mis noches. Pregúntale pues al vivo, testigo de mis quebrantos. Ha pasado tanto tiempo y no sé nada de ti. Este corazón no puede vivir lejos de tu pecho. Te embriago con tus recuerdos, los besos serán mil veces, pero mi fe, mi esperanza, la vida yo te entregué. Vamos con su última parte. Abrázame, corazón, quiero morir en tus brazos. Abrázame, corazón, no quiero ser más errante. Abrázame, corazón, quiero morir en tus brazos. Abrázame, corazón, no quiero ser más errante. Muchas gracias, que sigan disfrutando esta Oscar linda noche. Lisandro Tenorio. Feliz día, madres. Muchísimas Con gracias. mucho Que cariño. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. ¿Otro?
No, tienen otro compromiso musical también, dice. Muy bien. Bueno, vamos a presentarle. ¿Ya está lista Mary? Mary Rodríguez. Mary. Bueno, Mary es una profesional egresada de nuestra Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Ella es ingeniera agroindustrial y le encanta mucho interpretar música ayacuchana. Clever, ¿ya está lista ella? Por favor, a ver si me confirmas. Muy bien, aquí está. Un aplauso para ella. Es una voz muy bonita, muy linda, muy suavecita, la de Mary Rodríguez. Listo. Merita, tú tienes el micrófono, adelante. Hola, hola, ¿sí? Ok. Muy buenas noches, de verdad, en esta bonita noche. Y en especial a todas las madrecitas que nos acompañan en esta bonita noche. Ese ser tan maravilloso que existe en el mundo. Por supuesto, por ellos hemos organizado esta bonita noche cultural aquí en el Centro Cultural. Y muchas gracias a la licenciada Rosa Rebollar, directora del Centro Cultural de la UNCH. Quiero cantar ese tema en especial para todas esas madrecitas que luchan cada día por sus hijos, sus nietos, sus hermanos, que cada día sea mejor para ellos con mucho cariño, y en especial para mi madre, Otilia Taipe. Vamos, maestros. Y que vean las madres de Ayacucho, del Perú y del mundo, señores. Vamos, esas palmitas. Madre, tú mi reina, madrecita de mi vida. Tú mi madre, tú mi reina, madrecita de mi vida. Hoy te canto fervorosa con el alma de rodillas. Hoy te canto fervorosa con el alma de rodillas. Esa sangre tan pujante corre también por mis venas. Esa sangre tan pujante corre también por mis venas. Es tu vida la que llevo, el aliento que respiro. Y es tu vida la que llevo y el aliento que respiro. Tú mi madre, tú mi reina, madrecita de mi vida. Esa sangre tan pujante corre también por mis venas. Para ese ser maravilloso que es la madre. Adorada madrecita, compañera de mis penas. Adorada madrecita, compañera de mis penas.
hija quien te canta. ¡Vamos! Y esas palmitas para todas esas madres maravillosas. Eso es. Con mucho cariño, de verdad, una vez más, para ese ser tan maravilloso. Y para todas las madres que nos acompañan en esa bonita noche. Ahora sí vamos a cantar todos. Llegó el momento de cantar este bonito tema que todos conocemos. Claro que sí, ese tema viene de mi tierra, Huanta. Y cantamos todos, ¿no? Para que no se duerman. Flor de retama para todos ustedes. Y esta es la historia de muerte y dolor que se vivió en mi Huanta querida. Hombres y niños arañando la vida y la esperanza para forjarse un futuro. Pero hombres vestidos de verde, profanando sus costumbres, arrasaron con todo. Les arrancaron el alma y hoy solamente andan huachas. Y por todos los mártires que lucharon por la gratuidad de la educación en el Perú, y por nuestros mártires del 15 de diciembre del 2022. ¡Eso! Vengan todos a ver, ahí vamos a ver. Vengan hermanos a ver, ahí vamos a ver. En la plazuela de Huanta, amarillito, flor de retama, amarillito, amarillando, flor de retama. En la plazuela de Huanta, amarillito, flor de retama, amarillito, amarillando, flor de retama. Por 5 esquinas están los hinchis entrando están. En la plazuela de Huanta los hinchis rodeando están. Van a matar estudiantes huantinos de corazón. Amarillito, amarillando, flor de retama. Van a matar campesinos peruanos de corazón. Amarillito, amarillando, flor de retama.
y que vivan todas las madres de Ayacucho, del Perú y del mundo. Muchas gracias. Gracias, Mary Rodríguez. Gracias. Gracias, Merita Rodríguez. Linda voz, ¿verdad? Un reiterado aplauso para ellas. Vamos a sortear ahora lo siguiente, los últimos que nos quedan. Pero antes, quiero invitar, señora Rosita, llámale a la señorita Rosita, por favor. Pero antes, quiero llamar al escenario a una persona muy conocida en el teatro. Me refiero a la señora Sara Paredes. Sarita Paredes es una artista de teatro y está justamente con nosotros. Muy bien. Rosita, por favor. Rosita Paredes va a recibir de manos justamente de nuestra directora del Centro Cultural una canastita. ¿Saben por qué? Porque necesitamos que ella siga trabajando en el arte. Ahora sí, a ver, José, un ratito, por favor. Vamos ahí. Ya, muy bien. Ronald. ¿Dónde está Ronald? Vamos a hacer el sorteo de las tiendas o de la tienda La Uruguaya, dice ahí, La Uruguaya, que auspicia justamente esta noche cultural. Tiene prendas de vestir, La Uruguaya. Rosita, ¿dónde está Rosa? Pucha. Rosita, ven, no te vayas. Bueno, aquí está de las tiendas La Uruguaya. Un boleto, por favor. La Uruguaya, señora Rosita, estamos sorteando La Uruguaya. Tiene prendas de vestir de extraordinaria calidad. Vayan ustedes a este lugar tan importante. El número, atención, 543. El 543, ¿quién lo tiene? El 543. ¿Nadie lo tiene? Nadie tiene el 543. Ya se fueron. El siguiente, el 565. 565. A ver, ¿quién lo tiene? Adelante, adelante. Vamos a ver, vamos a comprobar si es el 565. El 5, 6, un poquito más rápido, por favor, serías tan amable. Y bueno, vamos a ver el número 5, 6, muy bien. En la Uruguaya, prendas de vestir de calidad. El 582, que no tiene el 580, muy bien, el 582. Espérate un ratito, José. El 582. ¿Me permite, por favor, su boletito, señora? Sería tan amable, por favor. El 582. Vamos a ver, vamos a comprobar. Sí, muy bien, 580. Muchas gracias, señora. El siguiente de la Uruguaya. ¿Cuántos tenemos de la Uruguaya todavía? 2 tenemos, ¿no? El 590. ¿Quién tiene el 590? A ver, el 590. Nadie tiene el 590. A ver, que levante la mano. Y espérate un ratito, José. El 590. Vamos a comprobar. Señora, usted se va a llevar de las tiendas La Uruguaya estos bonitos vestidos que que han ofrecido. 590. Muy bien. Muy bien. El siguiente, José. El siguiente, vamos a ver. El siguiente se trata del 574. El 574, la última prenda de vestir de las tiendas La Uruguaya. 574, ¿está? No está. El siguiente, ya se va la última prenda de vestir de las tiendas La Uruguaya. 540. El 540, a ver, ¿de quién se trata? ¿Tu mamá? Ahí está tu mamá. ¿Puede venir tu mamá? Claro, ella tiene que venir. Pues ella tiene que venir. 540, señora, venga a ver usted. Se va a llevar una prenda de vestir de buena calidad de sus tiendas La Uruguaya. Permíteme, señora, por favor. 540, perfecto. Es la última prenda de vestir que nos ha ofrecido las tiendas La Uruguaya. ¿Qué viene ahora? Café. Si usted quiere tomar un buen café, saboree el café ayacuchano, el café de las tiendas
justamente de las tiendas El Café Ayacuchano, con el apoyo siempre a estas dos importantes, nos están ofreciendo 2 canastas. El Café Ayacuchano, el 584, ¿quién lo tiene? 584, nadie lo tiene. El siguiente, por favor, el siguiente, no se vayan, se van a llevar buenos premios, mamá. Chocolatea, José. El 598, muy bien. Qué bueno. Por acá, mamá, por acá. 598. Permíteme, por favor, primerito su boleto. Vamos a ver. 598. Gracias, mamá. Llévese usted. Muy bien. Muy bien. Sí, uno más todavía tenemos. Vamos a hacer todo ya, ¿no? Vamos a hacerlo todo. Según doña Rosita, vamos a hacerlo todo. Vamos a ver quién tiene la mano virgen para que se lleven más productos las mamás, ¿no? Ahora de la zapatería Rocío. ¿Dónde tengo la zapatería Rocío? Aquí, a ver. La zapatería Rocío de la señora Ubaldina Cayagua de Camarena, que auspicia con pares de zapatos, ¿no? Son pares de zapatos que nos ofrece la zapatería Rocío. Las 600, ¿quién no tiene las 600? Se llevan el primer par de calzados. 600, no está, ¿no? 600. Seguimos. A ver. Muy bien, el siguiente vamos a ver de quién se trata. El 513. 513. ¿Quién lo tiene el 513? ¿No hay 513? Otro vamos a sacar, el 513. Parece que se han ido las mamás, ¿eh? O están viendo por televisión, ya creo. El 563. El 563, ¿quién lo tiene? A ver, vamos a ver de quién se trata. Vamos a ver. Señora Rosita, la señora se va a llevar un par de zapatos previa verificación del boleto. 563. Hola, sí. 560, muy bien, 563. El siguiente. Hola, sí. ¿Qué viene, doña Rosita? ¿Otro par de zapatos, creo que es? Sí, hola. Sí, un par de zapatos, Sí, de su zapatería Rocío. El 579. 579, ¿quién lo tiene? Sí. El 579. ¿No hay, no? No hay. Sí, Seguimos adelante. El siguiente. El 591. 591. El 591. Muy bien. A ver, vamos a comprobar, señora, ¿sería usted tan amable? 591, vamos a ver. Sí, perfecto, 591. Su par de zapatos, señora. Ahora viene, ¿cuál viene, Ronald? Fíjate. ¿De dónde? Seguimos con el café ayacuchano. Qué bonito el café. Es riquísimo saborear el café ayacuchano y vayan justamente a su café ayacuchano. Producto ayacuchano, 566, el 566, ¿quién no tiene el 566? El 566, a ver, vamos a ver el 566. Pase usted, señora, por favor, tranquila, relájese, va a tomar su café riquísimo mañana, saboreando el café ayacuchano. Muy bien, Ronald, haga entrega usted el 566. Tenemos el último, la canasta. ¿De dónde la canasta, señora Rosita? ¿De dónde la canasta? Valky, vamos a ver, la Tiendas Valky Corporación, por el auspicio. Muchas gracias a Tiendas Valky. Quisiéramos seguir siempre apoyando a estas industrias, a estas empresas ayacuchanas que siempre colaboran con nosotros. ¿Ya me está, don José? ¿Es este? Es este. El 546. 546, muy bien, vamos a ver. El 546. Permítame, señora, por favor. El 546. Muy bien, Ronald, haga entrega usted de las Tiendas Valky. Muchas gracias. Pero, ¿saben qué?
voy a tener un pequeño descanso porque tengo trabajando desde las 8 de la mañana, hable en diferentes actividades. Quiero invitar para esta presentación del siguiente artista a mi amigo Ilpidio Vargas Palomino. Don Ilpidio, adelante usted. Haga usted la presentación del siguiente artista ayacuchano. Gracias, colega Luis Borda Izquierdo. Estamos a pocas horas de celebrar la fecha universal, el Día de la Madre. Queremos decirles a la bendita Madre de esta muy noble leal ciudad de Huamanga que el 25 de abril celebró 483 aniversario. Yo tengo la obligación como periodista veterano de felicitar y agradecer el esfuerzo, el sacrificio, el amor a su tierra de una verdadera dama que en este centro cultural siempre se realiza los más grandes acontecimientos artísticos, conferencias magistrales. La señora Rosita Rebollar Ochatoma, para quien pido un fuerte aplauso, directora del Centro Cultural. Congratulaciones a la magíster Rosita Rebollar Ochatoma. De igual manera, permítanme saludar a la señora Shirley Chuchón de Martinelli. Su esposo fue exalcalde Alfonso Martinelli Vivanco. Y también un respetuoso saludo a la ex vicegobernadora de Ayacucho, Glorita Falconi Zapata. Su padre está en el cielo, uno de los mejores cantantes que tuvo Ayacucho, Carlos Falconi Aramburu. Realmente decirles del café ayacuchano a través de su director, el ingeniero Henry Ayala y Nostroza, que saliendo a la mano izquierda, ustedes ven el portal Unión número 37, el mejor café ayacuchano. Señoras y señores, ha llegado el momento de presentar a dos grandes artistas de esa tierra de José María Arguedas Andahuelas, de esa tierra de Pacucha, de esa tierra de Talavera San Jerónimo. Ellos son Edgar y Sergio Guamán Gavilano, el dúo Canto Eterno. Un fuerte aplauso para estos muchachos que vienen de esa linda tierra de Andahuelas. Adelante con el dúo Canto Eterno de Andahuelas del año 2000. Estallados luceros en noches muertas, donde cogen los abrazos de los ausentes. Disparadas hojarascas, ahí eso fuimos, bajo el manto fantasmal de la borrasca. Amo tanto, es el dolor como trueno el que nos quema, terrible abismo del alma desesperada. Nos acompaña con esa palabra. Así, Carlitos Guamán López.
la montaña, como leños retoñados en el camino. En estos momentos las señoras y señores que nos honran con su presencia están viendo a través del canal 47 Atlantis, gracias al ingeniero Walter Goyanay Quispe. Señoras y señores, todos los viernes aquí de las 6 de la tarde, grandes programas, grandes acontecimientos artísticos y sobre todo el talento, la pujanza de esta indomable tierra ayacuchana. Siempre Portal Unión número 37, el Café Ayacuchano, dirigida por el ingeniero Henry Ayala Zulca. Sigue con esta agrupación de esta linda tierra de Andahuaylas. Muchas gracias. Muchas gracias. Ante todo, muy buenas noches. Soy Sergio Guamán. Soy la primera voz del dúo Canto Eterno. Y esta noche he interpretado esta canción, Leños, de la composición de mi gran amigo, hermano Carlitos Guamán López, que está presente aquí. Por favor, esas palmas para Carlitos. Muchas gracias por ese cariño también que nos tienen. Siempre estamos, casi cada semana estamos en Huamanga, pues en distintos locales presentándonos. Muchas gracias por ese cariño. Entonces, en esta oportunidad vamos a hacer un tema más de, estando aquí presente el profesor Carlitos Guamán, quiero hacer esa canción, Declaración de Amor. Un momentito, por favor. Bien, entonces vamos a hacer este tema. Hemos tenido un pequeño inconvenientito de unos 30 segundos, pero vamos a ver. Quiero saludar también al profesor Gabriel Montes, que está aquí presente. Muchas gracias por ese cariño también, ¿no? Cada vez que venimos siempre está. Para Carlitos, para Richard Vila, ¿no? Que me aprendo su nombre. Para Richard, también para Angelito, que está acá presente, ¿no? Para Elizabeth, ¿no? Ese grupo que siempre nos están ahí fogueando por el Facebook, por el YouTube. Para todos ustedes esta canción que dice: Nos acompaña con esas palmas, vamos a ver.
tempestad me arranca de este soñar y a la locura me embriaga de ti. La noche y la tempestad me arranca de este soñar y a la locura me embriaga de ti. A mí me gustaría ser algo más, mucho más que tu amigo. Estoy temblando y no lo puedo negar, que te quiero y suspiro de amor por ti, que te quiero y suspiro de amor por ti, que te quiero y suspiro de amor por ti, que te quiero y suspiro de amor por ti. Muchas gracias por esas palmas. En la guitarra, el gran artista Joel Vega. También tengo un saludo muy especial de parte de la primera autoridad eclesiástica en Ayacucho, puesto que la Semana Santa de este año ha sido apoteósica, Salvador Piñero García Calderón. Asimismo, nuestro alcalde, Juan Carlos Arango Claudio, del presidente del gobierno regional, Wilfredo Jorima Núñez. Quiero dar mi respetuoso saludo a la señora Gloria Villarroel, esposa del señor Abilo Arroyo Espinosa, quien ofrece el día de mañana sacar el portento de este gran acontecimiento que ha organizado el Centro Cultural de la Ilustre Universidad de San Cristóbal de Huamanga, el diario Hocicón. Mañana léanlo, Hocicón. También esta mañana hemos escuchado el mensaje de la primera autoridad de la tricentenaria Universidad de San Cristóbal de Huamanga, el ingeniero Antonio Gerí Chávez. Señoras y señores, estamos viendo por televisión Canal 47 Atlantes este gran suceso que hace Ayacucho en homenaje a las lindas madres de esta linda tierra de Huamanga en toda la región de Ayacucho. Fuertes palmas para el dúo Canto Eterno. Vamos. Muchas gracias. En esta oportunidad vamos a hacer esta canción, Solo Recuerdos, de nuestro amigo Dionisio Cárdenas.
fuerte aplauso. Muchas gracias. Un ratito, no te vayas, hermano, por favor. Si tú quieres a las madrecitas, prepárate un número más. En esta oportunidad, saliendo al portón, a la mano izquierda, está el portal Unión número 37, el mejor café. De lunes a domingo se atiende el café ayacuchano, atendida por su propietaria y el ingeniero Henry Ayala Hinojosa. Los ricos mitas, sándwiches especiales, y realmente aquí en la Plaza Mayor de Ayacucho está el café ayacuchano. Ven, queremos que nuestro patrón de Huamanga siga dando su bendición a esta linda madre de nuestra muy noble y leal ciudad de Huamanga. Vamos a pedir a este dúo, Edgar y Sergio Guamán Gavilano, el dúo Canto Eterno, a través de un fuerte aplauso de este selecto y lindo público. Fuerte aplauso para el dúo Canto Eterno. Entonces nos despedimos con un carnavalito, ¿está bien? ¿Sí? Y nos ponemos a bailar también. Bueno, entonces, a ver si nos arreglamos un poquito con el sonido, el retorno, por favor. Vamos con los carnavalitos. Invitamos respetuosamente a bailar aquí en el centro, por favor. Bailen, señoras y señores, a bailar. Viva el carnaval, patrimonio cultural de la nación. Ayacucho presente a nivel de nuestra patria y el mundo. A bailar todos, todos a bailar, a gozar.
Inocente caminaba las callecitas de tu pueblo. Fue cuando tú apareciste, bella flor cautivadora. Una guatarita, una villaquita, flor cautivadora, flor cautivadora. Inocentemente caminaba las callecitas de tu pueblo. Fue cuando tú apareciste, bella flor cautivadora. Una guatarra, una guillaquita, cautivadora, flor cautivadora. Salita rica y bonita. Aquella autoría está marchita, pero poco me importa y me aferro más a ella. Una guillatita, flor cautivadora, flor cautivadora. Muchas gracias, amigos. Bueno, de esta manera, señoras y señores, ha finalizado la noche cultural por el Día de la Madre. A nombre del Centro Cultural de nuestra primera Casa Superior de Estudios, nuestra Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, les decimos muchísimas gracias. A todas las mamás de Ayacucho, del Perú y del mundo, les decimos feliz día, Santa Madre. Y desde Ayacucho para mi santa tierra de Tumbes, a mi Santa Madre que siempre, siempre me está escuchando. Para doña Norma Izquierdo Buel, viuda de Borda. Y también para la señora Julia Cancho de Vargas, que nos está escuchando también. Muchas gracias. Hasta la próxima, Ayacucho. Que Dios los bendiga, madrecitas lindas. Muchas gracias.